Muy buenas noches. Está mala la cosa económica. Y claro, cuando se habla de economía se habla de grandes cifras, de crecimiento potencial, de la deuda, del déficit estructural, en fin, de ese tipo de cosas, pero esto afecta a las personas, a las familias. Cuando no se puede pagar las deudas, cuando las deudas se incrementan, cuando vienen las estrecheces, cuando se pierde el empleo. Y eso produce crisis familiares. Bueno, eso es lo que está pasando, puede pasar en Chile. Hoy conversamos con Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda, ex consejero del Banco Central, director ejecutivo del programa CIPLAN UTALC. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Tomás. Socialista. Socialista, efectivamente. A mucha honra. Bueno, muy importante porque uno tiene que saber desde qué lugar habla, ¿no es cierto? Por supuesto. Desde el socialismo. A ver, varias cosas. Se conoció el crecimiento del mes de abril, el IMASEC, y todos los economistas hablaban de 1,5, 1,8, 0,7. Fue horrible, en realidad, ese IMASEC, para las previsiones que había. Se equivocaron prácticamente todos. Se dio a conocer el IPOM del Banco Central. Crecimiento a la baja. La formación de capital bruto, o sea, la inversión en maquinaria, etcétera, a la baja. Se pensaba 0,5 este año, a la baja menos 2,4. Este sería el periodo más extenso de caída en la inversión desde el año 71-73. O sea, así de fuerte está el asunto. Porque ha habido algunas caídas muy fuertes, pero recuperaciones también muy rápidas, un efecto rebote. Crecimiento potencial 3,5, bajando año a año. O sea, si nos va muy bien y hacemos todas las cosas bien, entre un 3 y un 3,5, se estima un desempleo al alza. Atención con el déficit fiscal, en el sector inmobiliario, posible desistimiento de las compras, etcétera, etcétera. Y el desempleo posiblemente al alza, lo más probable, más que posible, en los próximos meses. ¿Por qué estamos así como estamos? Porque estas son las cifras. ¿Qué nos pasó? Bueno, es una mezcla de cosas. Uno es que, al igual que, no es lo único, pero sí lo más importante es que, al igual que el resto de América Latina y en general de los exportadores de commodities, estamos sufriendo una baja mucho más brusca de lo que se pensaba en los precios. Y esto ha afectado particularmente a varias economías de América, de Sudamérica, y todas ellas han venido corrigiendo sus proyecciones de crecimiento en el corto plazo a la baja. Y en eso Chile, estoy hablando de las proyecciones que aparecen hechas por los propios bancos centrales. Y Chile está dentro del montón en materia de los órdenes de magnitud de lo que ha bajado su proyección. Se destaca Brasil, porque Brasil tiene problemas graves adicionales, que podemos hablarlos después, porque nos compete a nosotros. Echaron a la presidenta. ¿Tiene otro tipo de problemas? Sí, pero la echaron no por los problemas de Petrobras, sino que la echaron por mentir en las cifras fiscales. Así es. Ellos tienen una regla fiscal y que para efectos de poder generar un bienestar transitorio se elevó el gasto de manera de incumplir esa regla fiscal y mintió el gobierno que ella encabeza en la declaración de esas cifras por cifras gigantescas. Son una corrección de 2,5% del PIB, lo cual en términos fiscales es muy grande. Y esa es la proyección para adelante difícil de corregir. Pero volviendo al tema original, ese es un tema. Pero hay un tema adicional acá que es propio de Chile. Es lo que en algún momento el Banco Central llamó el componente autónomo. El Fondo Monetario también se ha referido a esto, que es un cambio en las percepciones y expectativas respecto de la posibilidad del crecimiento de largo plazo de la economía chilena.
Respecto del primer tema, la caída de los precios, en particular del cobre, hay que señalar que en el mejor momento del cobre, la inversión en los otros sectores que se exportan cayó, se resintió porque cuando el cobre le va bien, los tipos de cambio es más bajo, hay una serie de efectos, y esos son sectores que están repuntando. En la última proyección del Banco Central, el sector más dinámico es las exportaciones de bienes y servicios, no cobre. Esas están empezando a mostrar efectos de un tipo de cambio más alto. Pero en el segundo tema, yo creo que es un tema que es muy preocupante. Es muy sorprendente cómo la tasa de crecimiento de mediano y largo plazo en Chile ha venido cayendo sistemáticamente y de una manera muy más que no se predijo antes que iba a caer así. Pero de una manera muy abrupta. De una manera fuerte. Exactamente. Y esa es la percepción que también existe en la ciudadanía. Uno de los índices de expectativas es el IPEC, el índice de percepción económica. Y ese tiene varios subconjuntos. Y una pregunta que se hace es, ¿cuál evalúa usted que es la percepción de la economía de aquí a 5 años? El peor punto que había habido en la historia de Chile, este es un índice que se construye desde comienzos de los años 2000, fue para la crisis mundial del año 2008. En los últimos meses hemos sobrepasado ese mínimo varias veces. Pero por eso hago la pregunta, ya, el cobre, está bien. Sí, pero Perú está este otro componente. Exacto, Perú está creciendo, incluso el Fondo Monetario Internacional estableció una proyección mayor incluso a la que había presupuestado para Perú este año, hace algún tiempo. Está bien compararnos con Brasil, pero Brasil está con otro problema, pero uno se compara con Colombia, con países que tienen cierta normalidad, con Uruguay, y resulta que nosotros estamos en el vagón de cola, entonces algo nos pasó. Sí. Y yo me acuerdo que usted, en algún momento, el agosto del año pasado, casi un año atrás, dice, hace 4 o 5 meses pensaba que había que dar vuelta a la página y ponerse a pensar en el programa del próximo gobierno. Sí. O sea, ya iniciando 2015, usted era un decepcionado total de la performance económica de este gobierno. ¿Qué le había pasado? ¿Qué le pasó? Bueno, o sea, después de esto, claro, las cifras a usted le dan la razón, está bien. Sí. Y esto más allá del cobre, ¿eh? Sí, pero claro, lo que pasa es que me estaba refiriendo a los efectos más de corto plazo, pero hay una visión más larga que es la que yo tengo la impresión que es la más preocupante. A ver, dos elementos importantes previos. Yo siempre he pensado, o desde que me metí en la cosa pública, he vivido y he pensado que el terreno donde uno puede construir un mejor futuro es aquel en que la lógica económica y la lógica política pueden conciliarse. Cuando la lógica económica le pasa a la aplanadora, la lógica política, la política se va a tomar revancha de todas maneras en el tiempo. Y cuando la política le pasa a la aplanadora, a la economía, también ocurre lo mismo. Ese es un considerando. Y el segundo considerando, también muy corto, es que el pensamiento socialista más tradicional, más histórico, más antiguo, siempre ha tratado de conciliar a su vez lo que se llama el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo productivo con la relación entre el capital y el trabajo, las relaciones sociales. ¿Usted se refiere a la socialdemocracia tradicional? Y también incluyo a la socialdemocracia también. ¿Usted cree que este gobierno no es eso? Yo tengo la impresión que en general el progresismo en América Latina, y para eso incluyo Argentina, Brasil bajo la lógica de Dilma, yo creo que Lula fue un gobierno de características distintas, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela. Son todos un progresismo que se quedan solamente en la parte más redistributiva o de incorporación de los postergados, pero los temas de desarrollo productivo los postergaron y en general son todas economías que hoy día a la larga lo terminan pasando muy mal. ¿En eso incluye este gobierno que se dice que no tuvo una preocupación por el crecimiento? Yo tengo la impresión de que en las reformas emblemáticas, en lo tributario afecta a la recaudación para financiar una reforma educacional, pero también tiene efectos económicos.
Y la variable que a mi juicio innecesariamente se sacrificó fue el crecimiento de largo plazo. Porque el grueso de la recaudación viene de ponerle más impuesto al ahorro de las empresas. Y eso se recauda mucho, pero a la larga es un mal negocio. ¿Usted cree que en materia tributaria, más allá de subir los impuestos, que puede ser, sí, hubo un cambio en la filosofía tributaria del país? Absolutamente. Desde el concepto del ahorro al concepto de gasto? A ver, no sé si lo pondría en esas palabras. El sistema tributario en Chile siempre premió el ahorro y castigó el consumo, pongámoslo en esos términos. También es cierto que las empresas se fueron acostumbrando a un sistema y hicieron uso y abuso de resquicios para pagar injustamente menos impuestos. Lo correcto habría sido corregir ese problema, pero no cambiar la lógica de un sistema que premia el ahorro. La predicción del Banco Central para este y el próximo año, por primera vez en más de 30 años, vamos a cruzar la barrera psicológica de un ahorro por debajo del 20% del PIB. Esa es una variable que está muy ligada al crecimiento. En la reforma educacional, todo lo educacional tiene que ver con los temas distributivos, pero también tiene que ver con temas de crecimiento, porque ahí hay capital humano, hay una serie de cosas. Desde el punto de vista de crecimiento, y a mi juicio también desde el punto de vista social, los recursos son mucho más potentes en su impacto sobre crecimiento mientras se gastan bien, de buena manera, en los sectores de más baja edad. El orden de los factores es preescolar, primaria, secundaria o media, universitaria. Y el grueso de los recursos va para darle un alivio económico a las familias que tienen hijos en las universidades, lo cual es correcto para los grupos que no pueden financiar el estudio de sus hijos. Pero desde el punto de vista de mejoramiento de la calidad de la educación, a mi juicio, no hay mucho. Entonces, nuevamente, la variable que se sacrifica es el crecimiento de largo plazo. Y en el tema laboral, la reforma laboral también, ese es un aspecto en el cual los temas de crecimiento de largo plazo, los temas que afectan la asignación de recursos, también se postergó. Y esto no significa en ningún caso que yo no crea que es absolutamente necesario en nuestro país darle más espacio a los sectores que han estado siempre postergados, de poder eliminar en tiempos breves el trato indigno que existe hacia muchas personas. Yo no renuncio a nada de eso. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Es como Suecia tuvo 40 años de gobierno socialista y saltó al desarrollo. La España de Felipe González fue un gobierno socialista y también dio un salto importante a ser un país desarrollado europeo. Pero acá ese aspecto de cuidar de que las futuras generaciones sean mejores que las actuales, ese es el tema principal asociado al crecimiento, es el tema que se ha venido postergando. A propósito de crecimiento, usted dice que el gobierno se olvidó del crecimiento, lo dijo en una entrevista, y dijo que este gobierno, más que populista, era corporativista, había un tinte corporativista, y que al olvidarse del crecimiento, ni siquiera es socialista, es corporativista y de tipo peronista, dijo. Lo acusó a este gobierno de... No es una acusación, es más bien una descripción. Una descripción de que el gobierno de Michelle Bachelet es un gobierno peronista. Le dejo la pregunta planteada para explicarlo porque vamos a ir un alto y se la dejo porque hay que pensar la respuesta. Volvemos en un instante. No, la tengo clarita. El economista Manuel Marfán nos acompaña esta noche. La pregunta quedó planteada porque, ¿sabe? Es una cosa que se conversa a veces en café, en medio de un pasillo. Algunos críticos de este gobierno han dicho este es un gobierno peronista. No dice, pero peronista, pero que alguien lo diga públicamente. Que además es ex ministro de Hacienda y que además es socialista, gobierno peronista. Sí, es una caracterización, una descripción más bien que una acusación. Lo que pienso es lo siguiente: yo milito en el Partido Socialista hace 30 años, desde el año 1986. Siempre he ejercido mi militancia en la Comisión Económica del partido.
Y los temas que siempre se discutieron en la Comisión Económica eran temas de desarrollo productivo. Desarrollo productivo porque ese es el rol que los economistas pueden aportar en la discusión interna del partido. Y por lo tanto, cuando ese tema, en un gobierno donde participa el Partido Socialista, que es el tema que siempre se termina sacrificando, yo digo que eso no responde al pensamiento socialista tradicional ni a las experiencias más exitosas que uno ha visto en otros países Y sí, cuando uno se queda solamente con la parte de las relaciones sociales de producción, se queda sin el desarrollo de las fuerzas productivas, termina siendo efectivamente una política que es muy de alianza hacia intereses corporativos específicos, que son las dirigencias sindicales, o en este caso las dirigencias de los estudiantes, o cosas por el estilo. Y eso es una característica que es propia de lo que es efectivamente el peronismo de izquierda en Argentina. ¿Por qué cree usted que Michelle Bachelet cayó de la concepción socialista que usted tiene, ella socialista, en lo que usted llama el peronismo? A ver, en una concepción peronista, en políticas peronistas. Yo nunca he tenido una interacción con ella, es una persona a la cual, a pesar de eso, le tengo mucha estima y mucho respeto. Yo más bien tengo la sensación de que hubo un problema de diseño del gobierno, donde la idea era que, a diferencia de antaño, ¿no es cierto?, un ministro de Hacienda que no tuviera la capacidad de volcar ideas que vinieran del ámbito político. Y yo tengo la impresión, como señalé hace algún rato atrás, que esa es una forma de organización de un gobierno que al final lleva a que la economía, si se le pasa la aplanadora a través de la lógica política, la economía se toma revancha, y en parte eso es lo que estamos viendo. Entonces, es un problema de una organización del gobierno que aquellos que trataban de poner cordura de la economía en las discusiones, se les decía aquí mejor que no participe gente que tiene agenda propia, entendiendo que los temas propios del crecimiento y de la economía a largo plazo era una agenda propia, porque esa no tiene su raíz en normalmente una discusión política pura. Aquí hay el Partido Socialista apoyaba mucho a Michelle Bachelet. Así es. Quien toma las decisiones es la Presidenta de la República, no las toma otro. Alberto Arenas fue el primer ministro de Hacienda de este gobierno, socialista. Sí. ¿Aquí hay un fracaso en un sector del socialismo? Yo tengo la sensación que el problema no es estrictamente del Partido Socialista, porque el apoyo a la lógica política, sin que haya una conciliación con la lógica económica, uno la ve en la democracia cristiana, la ve claramente en el PPD, la lógica económica en el Partido Comunista, en el Partido Radical, yo por lo menos no la conozco. ¿No conoce qué piensa el PC? No, en materia económica. Sí, por eso estoy diciendo, en materia económica. Estamos hablando o sea, lo que sé es la lógica política. Lo que estoy diciendo que esta dialéctica entre la lógica política y la lógica económica, que es la que produjo buenos gobiernos en Chile, de irla resolviendo de manera de armonizar las dos lógicas, es lo que se ha perdido, pero que eso responde, a mi juicio, a una cierta impaciencia responde a varias cosas, pero mi diagnóstico favorito es que en Chile hace 30 años atrás la población, el grueso de la población, cuando uno distribuye estadísticamente, tiene una forma como de campana esa distribución. El punto más alto, que se llama la moda, es en torno al cual se agrupa la mayor densidad de la población. Hace 30 años atrás la moda, ese punto más alto, era la línea de pobreza. Y hoy día, cuando uno ve el 80% de la población que está al medio, en la mitad, no hay ningún pobre. Es un cambio muy dramático de la composición de la sociedad chilena. Y esta clase media emergente, precaria, tiene todas las cosas que podemos decir, pero es una clase media que es opinionada, no le gustan las políticas asistenciales, tiene opinión, se organiza.
Pero el punto está en que esa clase media, si bien reivindica sus cosas, se organizan Aysén para protestar por sus cosas, se organizan en algún servicio público para conseguir mejores condiciones, se organiza, etcétera. Conocemos mucho espacio en que eso ha ocurrido, pero lo que es común a toda la clase media y en general en todo el mundo, forma parte de la naturaleza humana, es que la clase media lo que quiere es que sus hijos sean mejor que sus padres. Y la manera de lograrlo es imprescindible que exista crecimiento económico, y esa es la parte que siempre ha estado cojeando cada vez más en Chile en los últimos años. Y yo tengo la impresión que quizás no es una mala experiencia, porque a lo mejor es una experiencia que hay que tener para efectivamente poder armar una coalición donde los temas de largo plazo sean temas relevantes y conciliar la incorporación de los postergados de siempre a ser ciudadanos 100% empoderados con una economía que sea capaz de asegurar mayores niveles de prosperidad y mayores niveles de dignidad. Estamos empezando a terminar el programa. Pregunta y respuesta rápida. Ya. A ver, la presidenta Michelle Bachelet prometió un equilibrio estructural y por lo tanto la reforma tributaria era para que haya ingresos permanentes versus egresos permanentes. Estamos con un déficit importante fiscal. ¿Incumplió su promesa? Bueno, el déficit es estructural en este momento. Sí, el compromiso de su gobierno es llegar a un equilibrio fiscal hacia fines de su mandato. Sin embargo, yo participo de algunos de esos comités de expertos, en un caso particular del PIB potencial. Hay elementos que yo tengo la impresión que justifican que haya habido una revisión de esa promesa, porque el precio del cobre de largo plazo, no estoy hablando del precio del cobre coyuntura, el precio del cobre de largo plazo tuvo una caída impresionante, el crecimiento de largo plazo también, y que son las formas como se va calculando lo que son los déficits estructurales. Lo que sí es culpa del gobierno es que en los primeros años hubo una sobreejecución del gasto que fue muy compleja y que yo no conozco los detalles internos, pero me imagino que el cambio de ministro Algora ha tenido que ver con eso y que eso se ha venido corrigiendo después con mayores niveles de austeridad fiscal. ¿Confía en el ministro Valdés, así como confió en el primer día, en el día 1, sigue confiando igual, en el mismo porcentaje hoy? Yo tengo la mejor opinión de Rodrigo Valdés, lo conozco hace muchos años, he trabajado con él. También tengo una muy buena opinión de Alberto Arenas. Yo insisto que hay un problema de diseño del gobierno. Sin embargo, la potencia que el ministro ha mostrado para manejar bien las cuentas fiscales, de mantener la casa en orden, no ha tenido un paralelo en la capacidad del ministro de Hacienda de empujar mayor lógica económica en las reformas estructurales. O sea, no es capaz de decir que no. Yo lo he escuchado y ha dicho públicamente lo que es su pensamiento. Y en la práctica... y en la interna, claramente no se le ha escuchado de la forma correcta, y el problema allí, cuando el ministro de Hacienda lo dice, y el gobierno no le hace caso, es más de quien escucha que de quien lo dice. Él ha tenido la valentía de plantear sus objeciones públicamente. ¿Qué costo tiene para el país un ministro que habla y no le hacen caso? Es muy alto, pero el problema... ¿Es culpa de la presidenta, entonces? El problema es un problema de diseño del gobierno. No, pero a ver, este es un gobierno presidencialista, sí, está el ministro de Hacienda... Sí, pero recordemos de que la manera como se concibió el programa de gobierno fue una manera en que para poder participar de esa discusión había que estar de acuerdo. O sea, no sé con qué, al principio no se sabía con qué, pero había que tener una predisposición a estar de acuerdo con lo que se discutiera. Yo, que tenía una versión crítica de lo poco que se sabía en aquel entonces de la reforma tributaria, llamé sistemáticamente, yo estaba en el Banco Central, no lo podía decir públicamente, pero llamé cada 15 días sistemáticamente al comando para que me pudieran escuchar. ¿Con quién hablaba?
¿Quién le atendía el teléfono? Con la secretaria. Era vía secretaria. Sí. Y nunca se me respondió la llamada, porque obviamente la idea era, y yo tengo la impresión que ese costo el gobierno ya lo pagó, la salida de lo que se llama la G90 o qué sé yo, quienes concibieron así el gobierno, pero quedan resabios de una manera de concebir cómo se ejerce el gobierno, que a mi juicio es muy equivocada desde el momento en que la variable que se lesiona es la de la lógica económica en el largo plazo. ¿Y de la confianza? Bueno, esa es una de las consecuencias de un gobierno que entra con una mayoría aplastante, con los titulares de las reformas, y que hoy día esas reformas tienen opiniones mayoritariamente contrarias. Y no es que la gente, a mi juicio, hay algo de wishful thinking en lo que estoy diciendo, pero yo tengo la impresión que la gente sí quiere mejor educación, sí quiere mejor equilibrio entre lo que es la negociación entre trabajadores y empresarios, también quiere un Estado que recaude más impuestos para poder desarrollar ordenadamente su programa. Pero no esta reforma tributaria, no esta reforma laboral, ni esta reforma educacional. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias por invitarme. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Buenas noches.